Bienvenidas y bienvenidos a una nueva inversión profunda. Hoy tenemos sobre la mesa los estados financieros consolidados intermedios de Minera Valparaíso S.A. y sus subsidiarias, específicamente los números al 30 de junio de 2025. Exacto. Es un documento, denso, lleno de cifras, pero fundamental para entender la salud financiera y, digamos, la dirección de este importante grupo chileno. Así es un informe financiero de mitad de año que, ojo, ha pasado por una revisión de auditores externos. Nuestra misión hoy es destilar lo esencial de este reporte. Ajá. Identificar los puntos clave de su desempeño reciente, entender cómo está estructurado el grupo, qué riesgos se enfrenta y sobre todo encontrar esas cifras o notas que nos cuentan la verdadera historia detrás de los números. Básicamente un análisis para estar bien informado sobre esta compañía. Eso mismo, como un atajo informado. Perfecto. Entonces, entremos en materia. El informe arranca con la conclusión de los auditores. ¿Qué nos dice esa primera parte? Es un punto de partida importante, sí. La revisión se hizo bajo la NTR 2410, que es la norma específica para revisiones de información financiera intermedia. Ok. Y los auditores concluyen que, basándose en esa revisión, no encontraron nada que les haga pensar que los estados financieros no presenten razonablemente la situación financiera, los resultados y los flujos de efectivo. Entiendo. Según la NIC 34, que es la norma contable internacional para estos reportes intermedios. O sea, no es una auditoría completa, que es, mucho más profunda. Claro, no es lo mismo. Pero esta revisión limitada no encendió alarmas significativas. Vale, teniendo eso como contexto, ¿qué nos dice la foto general del balance? La situación financiera. A ver, si comparamos junio de 2025 con el cierre de 2024, vemos movimientos interesantes. Los activos totales, es decir, todo lo que la empresa posee, ¿Sí? crecieron ligeramente. Pasaron de unos 9.705 millones de dólares a 9.903 millones. Un poquito más. Y al mismo tiempo, los pasivos totales, sus deudas y obligaciones, disminuyeron un poco, de 4.091 millones a 3.984 millones. Exacto. Y la combinación de más activos y menos pasivos da como resultado un aumento en el patrimonio total. Claro. La parte que pertenece a los dueños, que subió de 5.613 millones a 5.919 millones de dólares. A nivel macro, esto sugiere, un fortalecimiento financiero. Sí, llama la atención dentro de los activos, el peso enorme de propiedades, plantas y equipos. Son más de 5.300 millones. Uf, sí, es muchísimo. Y otro número que salta a la vista es inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación. Supera los 2.3 mil millones de dólares. Ese último punto es crucial. Fíjate, refleja el valor de las inversiones que Minera Valparaíso tiene en otras empresas donde posee influencia significativa, pero, ojo, no el control total. ¿Empresas asociadas? Exacto, empresas asociadas. Y esa cifra, 2.300 millones, nos dice que son una parte muy, muy relevante del valor del grupo. Volveremos sobre esto porque tiene implicaciones importantes, ¿eh? De acuerdo. Balance más sólido, sí, pero ¿cómo se refleja eso en las ganancias del periodo? ¿Ganaron más dinero en estos 6 meses? Aquí es donde la historia, toma un giro un poco inesperado. Si comparamos los primeros 6 meses de 2025 con el mismo periodo de 2024, A ver. los ingresos por actividades ordinarias subieron levemente a 815 millones de dólares. La ganancia bruta, que es la diferencia entre ingresos y el costo directo de lo vendido, también mejoró. Alcanzó los 408 millones. Hasta aquí todo bien. ¿Suena bien? Sí, hasta ahí sí. Pero intuyo que hay un pero. Efectivamente, hay un pero. A pesar de esa mejora inicial, la ganancia antes de impuestos bajó de 264 millones en 2024 a 229 millones en 2025. Ah, mira. Y la ganancia neta, el resultado final después de impuestos, también cayó, de 217 millones a 195 millones. Y ojo, específicamente, la ganancia que se atribuye a los propietarios de Minera Valparaíso disminuyó de 134 millones a 110 millones. Vaya, eso es una caída considerable. A ver, si vendieron un poco más y con mejor margen bruto, ¿qué pasó en el medio para que la ganancia final se redujera tanto?
¿Qué fue? El informe da dos pistas clave, me parece. Por un lado, un aumento importante en los gastos de administración. Subieron de 182 millones a 205 millones. Mm, Pero el factor más determinante, de verdad, parece ser una menor participación en las ganancias de asociadas. Ajá, volvemos a las asociadas. Volvemos a las asociadas. ¿Recuerdas esa inversión gigante de 2.3 mil millones que mencionamos? Bueno, el aporte de esas empresas a los resultados de Minera Valparaíso bajó drásticamente. De 102 millones en el primer semestre de 2024 a solo 58 millones en 2025. Casi la mitad. Casi la mitad. Y también hubo menores ingresos financieros. Eso también influyó. Entiendo. O sea, mayores costos internos y, sobre todo, un rendimiento mucho menor de esas grandes inversiones asociadas golpearon la última línea, el resultado final. Y eso impacta directamente al accionista, ¿no? Directamente. La ganancia por acción básica, que es un indicador clave para los inversores, disminuyó. Pasó de $1.076 por acción a $0.8869 en el semestre. Es un reflejo claro de esa menor rentabilidad. Ok. Entendida la dinámica financiera general. Pero, bueno, ¿qué negocios concretos generan estos números? ¿Cómo se compone Minera Valparaíso? ¿Qué hace realmente? Mira, el informe identifica dos segmentos principales para reportar. Por un lado, el negocio eléctrico, que es operado fundamentalmente por su subsidiaria Colbún S.A., con presencia en Chile y Perú. Colbún, sí. Y un segundo segmento que llaman inmobiliario y otros. Ahora, si miras el objeto social de la matriz de Minera Valparaíso S.A. como tal, es increíblemente amplio. ¿Así? Sí. Incluye inversiones de todo tipo, actividad inmobiliaria, pesca, forestal e incluso minería, haciendo honor a su nombre original. O sea, un holding bastante diversificado en el papel. Pero parece que Colbún, la parte eléctrica, es como el corazón que bombea la mayor parte de la actividad y los resultados, ¿no? Sin duda alguna. Colbún es la pieza central. Opera centrales de generación eléctrica en Chile dentro del Sistema Eléctrico Nacional, el CEN. Ajá. Y en Perú, en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, el SEIN. Vende energía a dos tipos de clientes. Los regulados, cuyas tarifas, las fija la autoridad. Claro. Y los clientes libres, que son grandes consumidores como industrias o mineras, con quienes negocian contratos directamente. Además, participa en el mercado spot, donde se compra y vende energía hora a hora. ¿Y qué tipo de centrales opera Colbún? Me imagino que una mezcla para no depender de una sola fuente. Correcto, su portafolio es diversificado. Tienen centrales hidroeléctricas que dependen crucialmente de la disponibilidad de agua, claro. Fundamental. Centrales térmicas que queman carbón, gas natural o diésel, y cada vez más centrales de energía renovable no convencional, como parques solares y eólicos complementadas con sistemas de almacenamiento en baterías. Una mezcla completa. Sí. Las notas del informe detallan la participación en Colbún, un 48,22% directo, y también en Phoenix Power en Perú, que es un 28,26% indirecto, además de otras inversiones menores en sectores como el forestal y pesquero. Pero el análisis por segmento no deja lugar a dudas. El negocio eléctrico domina abrumadoramente los ingresos y resultados del grupo. El informe menciona un contrato interesante de Colbún con Codelco, la minera estatal chilena. Ahí dice que la energía de una central a carbón, Santa María, será reemplazada gradualmente por fuentes renovables. Eso parece una señal clara de hacia dónde va el sector, ¿no? Definitivamente. Es un ejemplo concreto de la transición energética y la descarbonización en acción. Pero claro, operar este negocio, especialmente uno tan grande y diversificado como el de Colbún, conlleva riesgos significativos. Me imagino. El informe dedica una parte importante a detallarlos. Hablemos de esos riesgos entonces. Si Colbún es el motor, sus riesgos son los riesgos clave del grupo. ¿Cuáles son los más relevantes? Colbún los clasifica siguiendo la norma ISO 31000, que es un estándar internacional para la gestión de riesgos. Las categorías son negocio eléctrico, construcción de nuevos proyectos, financieros, regulatorios, ambientales, sociales y de gobernanza. Varias categorías. Sí, varias. Y dentro de estas hay algunos que realmente destacan por su impacto potencial. Me imagino que el agua en Chile es uno crítico, dada la sequía persistente que hemos visto. Absolutamente.
El riesgo hídrico en Chile es un factor central. El informe es muy explícito, ¿eh? Muestra los déficits de lluvia en cuencas clave como la del río Maule y la del Laja. A ver, Comparado con el promedio histórico, el déficit en el Maule era del 37% a junio de 2025. Y casi un 50% menos de agua caída que el año anterior, que ya había sido seco. tremendo. Sí, y esto golpea directamente la capacidad de generar energía de sus centrales hidroeléctricas, que históricamente han sido muy importantes para Colbún. Y claro, si no hay agua suficiente, necesitan generar más con las centrales térmicas, lo que me lleva a pensar en el riesgo de los combustibles. Exacto, están conectados. El riesgo de combustibles, tanto por el lado del precio como por la seguridad del suministro, es otro punto clave. Dependen de precios internacionales para combustibles como el gas natural licuado, el GNL, que se importa. Claro, el informe dice que mitigan parte de este riesgo de precio con cláusulas de indexación en sus contratos de venta de energía. Pero el suministro en Chile, ahí dependen de ese GNL importado a través de ENAP, la estatal, y también del gas natural que llega desde Argentina. El gas argentino, sí, y este último tiene la particularidad de ser interrumpible. El informe menciona restricciones recientes por mantenimientos en Argentina y una ola de frío allá que, bueno, aumentó la demanda interna y limitó las exportaciones a Chile. Complicado. Y el carbón para la central Santa María se compra en el mercado internacional. Y la situación es diferente en Perú con el gas. Sí, en Perú el panorama del suministro de gas para su central Phoenix Power es más estable. Tienen contratos de largo plazo con el consorcio que explota el gas de Camisea, vigentes hasta el año 2029. Eso les da mayor seguridad en el abastecimiento y precios, digamos, más previsibles para esa operación. Entendido. Aparte del agua y los combustibles, ¿qué otros riesgos financieros mencionan? Suenan importantes también. Están los riesgos financieros más habituales, sí. La exposición al tipo de cambio es relevante, claro, operan en múltiples monedas. Estiman un impacto potencial trimestral de unos 6.4 millones de dólares por fluctuaciones cambiarias. No es menor. No, no es menor. También mencionan la exposición a la tasa de interés SOFR, que es una tasa de referencia clave para préstamos en dólares a nivel global. Estiman una sensibilidad de $75,000 mensuales por cada cuarto de punto porcentual, o sea, 25 puntos básicos, que varía esa tasa. Ok. El riesgo de crédito, es decir, que los clientes no paguen, lo ven mitigado por trabajar con contrapartes de buena calificación, aunque señalan cierta concentración en algunos clientes grandes. Y el riesgo de liquidez, de no tener efectivo para operar, lo consideran bajo. Mencionaste también el riesgo regulatorio, y antes dijiste que la lista era larga. ¿Podemos sintetizar cuál es el verdadero impacto de este riesgo? Porque suena como algo muy presente. Es un punto crucial y, sí, complejo. Más que listar cada ley, lo fundamental es entender que existe una intensa actividad regulatoria tanto en Chile como en Perú, que genera, bueno, incertidumbre. Claro. Los riesgos regulatorios son quizás uno de los factores más difíciles de prever. Estamos hablando de cambios en áreas clave, mira. Hay nuevas leyes y discusiones sobre cómo se otorgan los permisos para grandes proyectos, Ajá. buscando agilizar, pero también añadiendo exigencias. ¿Cómo se maneja el impacto ambiental? A través de cambios al CEIA, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Subsidios a las tarifas eléctricas que se financiarán en parte con impuestos al CO2. Regulaciones específicas para parques eólicos. Normas técnicas del sector eléctrico. Muchísimo. Es mucho. Y en Perú, también. Modificaciones a la ley eléctrica que afectan cómo funciona el mercado. Servicios complementarios, licitaciones, discusiones sobre si permitir que empresas más pequeñas accedan al mercado libre de energía. Cambios en normas técnicas y en su propio reglamento de evaluación ambiental. Entiendo. El punto central no es cada ley individual, sino el volumen y la velocidad del cambio regulatorio. Esto obliga a la empresa a estar constantemente adaptándose y puede impactar significativamente sus costos, sus operaciones y la viabilidad de futuros proyectos. Claro, esa incertidumbre constante debe ser un desafío enorme para la planificación a largo plazo. Totalmente. ¿Y qué hay de los riesgos ambientales más directos, más allá de lo regulatorio?
Los riesgos ambientales también figuran, sí. Incluyen la posibilidad de incumplir normativas, generar contaminación, afectar la biodiversidad o a las comunidades locales. Cualquiera de estos eventos puede derivar en sanciones económicas, claro, pero también en un daño reputacional importante. Colbún menciona que tiene implementado un sistema de gestión ambiental y un modelo para prevenir delitos ambientales y económicos. Se cubren. Intentan. En la tabla de riesgos climáticos son específicos. Mencionan el impacto del impuesto al CO2 en Chile como un riesgo de transición y la potencial reducción de la generación hidroeléctrica debido al cambio climático como un riesgo físico directo. Es un panorama de riesgos multifacéticos, sin duda. Volviendo al informe, si exploramos un poco más las notas al pie, esas que a veces, contienen los detalles más jugosos, ¿qué más descubrimos por ahí? Definitivamente hay detalles reveladores en las notas. Por ejemplo, la posición de efectivo y equivalentes de efectivo bajó drásticamente entre diciembre de 2024, que tenían $671 millones, y junio de 2025, con solo 231 millones. Uf, ¿y eso por qué? El estado de flujos de efectivo lo aclara. Hubo un uso muy fuerte de efectivo en actividades de inversión, más de $550 millones netos invertidos, y también se pagaron dividendos a los accionistas por 133 millones. O sea, invirtieron fuerte y repartieron ganancias a pesar de la caída en el resultado neto. Interesante movida. ¿Y qué más sobre esas inversiones en asociadas que tanto impactaron el resultado? ¿Mencionaste CMPC? Sí, la nota 17 es fundamental aquí. Confirma la magnitud, esos más de 2.300 millones, y detalla los nombres. Empresa CMPC, el gigante forestal y de celulosa. Claro. Vice Corp, que es el holding financiero matriz del Banco Vice. Ajá. Y Almendral S.A., ligada a telecomunicaciones, a Entel. Son empresas líderes en sus sectores en Chile. El desempeño de estas compañías impacta directamente en los resultados de Minera Valparaíso a través del método contable de la participación. Esto subraya la diversificación del grupo más allá de la energía. Es una diversificación significativa, sí, pero a través de participaciones importantes, pero no controladoras. Interesante. ¿Algún otro detalle de las notas que valga la pena mencionar rápidamente? Sí, un par más, rápido. La nota 14 muestra que usan activamente instrumentos financieros derivados como contratos forwards y swaps para cubrirse de los riesgos de tipo de cambio y de los precios de los combustibles. A junio de 2025 tenían una posición neta pasiva, o sea, más obligaciones que derechos en estos derivados. Ok. La nota 2.1 indica que el grupo emplea unas 1.350 personas, mayoritariamente profesionales y técnicos. ¿Y sobre los clientes? Dan nombres. Sí, la nota 7.1.3 detalla algunos clientes principales, como Codelco, Minera Escondida, Enel en Chile y Luz del Sur en Perú. Esto da una idea de la escala de sus contratos comerciales. Grandes nombres. Sí. Además, la nota 19 menciona que capitalizan ciertos costos financieros relacionados con grandes proyectos de construcción en curso, lo cual es una práctica contable estándar, pero afecta cómo se registran esos gastos. Y la nota 41 da ejemplos concretos de desembolsos en gestión ambiental, mostrando gastos en monitoreo, estudios y medidas de mitigación en distintas centrales. Bien, bien. Hagamos una recapitulación entonces para ir cerrando. Minera Valparaíso presenta un balance, digamos, más sólido a junio de 2025. Más activos, menos deuda, más patrimonio. Correcto. Sin embargo, la ganancia neta del primer semestre fue considerablemente menor que la del año anterior. Principalmente por dos factores. Un aumento en los gastos de administración y, de forma muy relevante, una caída en las ganancias aportadas por sus grandes inversiones en empresas asociadas como CMPC y Vice Corp. Ahí estuvo la clave. El negocio eléctrico de Colbún en Chile y Perú sigue siendo el motor indiscutible del grupo. Pero bueno, enfrenta desafíos importantes. Correcto. La incertidumbre por la disponibilidad de agua en Chile, la volatilidad en los precios y el suministro de combustibles, y sobre todo un entorno regulatorio extremadamente dinámico y cambiante en ambos países. Esos son los principales vientos en contra. Este informe intermedio es una foto útil, pero el futuro dependerá mucho de cómo naveguen estas complejidades. Y esto nos deja con una pregunta interesante para reflexionar, me parece. Viendo esta estructura, con un negocio eléctrico central tan expuesto a riesgos hídricos, de combustibles y regulatorios, y a la vez
con estas enormes inversiones diversificadas en sectores como el forestal con CMPC o financiero con Vicecorp, donde no tienen el control total, ¿cómo juega esa interconexión? ¿Esta diversificación realmente fortalece la resiliencia del grupo frente a shocks futuros o podría generar complejidades y vulnerabilidades inesperadas? Es una excelente pregunta. ¿Cuál es la estrategia de fondo detrás de mantener participaciones tan significativas pero no controladoras en negocios tan distintos al energético? Es una excelente pregunta que queda abierta. Sí, la diversificación puede ser un amortiguador, claro, pero también puede dispersar el foco estratégico y la gestión. Entender la lógica profunda detrás de esa estructura de inversiones es clave para evaluar la visión a largo plazo de Minera Valparaíso. Habrá que seguirlo de cerca. Sí, este análisis se basó en la información a junio de 2025. Habrá que estar atentos a los próximos reportes para ver cómo sigue desarrollándose esta historia financiera.